Muy buenas tardes, queridas hormiguitas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a este canal de Funcionario de Prisiones. En esta ocasión os traigo a una persona muy especial. Se trata de Francisco Millán, un preparador que ha estado durante 25 años preparando a muchos de los granadinos a ayudantes de instituciones penitenciarias. En esta ocasión vamos a abordar cuáles son esas formas que tienen los alumnos de aprender, qué tipos de opositores hay y además os daremos algunos tips sobre cómo escoger una buena academia o un buen preparador. Si te interesa el tema, quédate porque enseguida te lo presento. Bienvenido a este canal. Buenas tardes, encantado de acompañaros y bueno, vamos a echar una tarde fantástica seguramente. Hombre, por supuesto. Bueno, os lo presento antes de nada. Bueno, Paco, Francisco Millán, es licenciado en Derecho, licenciado también en Pedagogía, es doctor en Ciencias de la Educación en la Universidad de Granada. Estas tres carreras las hiciste en la UGR. Y aparte también tiene un máster universitario en la especialidad de Tratamiento Penitenciario de la UNED. Aparte de todo esto, también ha colaborado en varias ponencias y tiene varios cursos. ¿De qué son esos cursos? Todo lo que tiene que ver básicamente con el tema de prisiones y especialmente con el tema del tratamiento, pues, de asertividad, bueno, formas de resolución de conflictos. Bueno, el tema que a mí más me interesaba, bueno, pues he ido haciéndolo durante todos estos años. Al final, yo creo que todo lo que sea aprender y formarte, pues te viene bien en tu día a día y te viene bien sobre todo en el plano profesional, ¿no? Sí, hombre, claro. Luego, aparte de todo esto, también en su trayectoria laboral, pertenece, como ya hemos dicho, al cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias, ha pasado por diferentes centros penitenciarios, sobre todo en el ámbito de Andalucía, ¿verdad? Sí. Ha sido educador y ha sido coordinador, o sea, eres coordinador de... Sí, Coordinador he sido del coordinador del CIS. CIS, he sido funcionario de vigilancia de interior muchos años y bueno, actualmente soy educador. Actualmente educador nuevamente. Bueno, el educador realmente... Pasé a coordinador sí, y de sí he vuelto a educador. Bueno, y aparte de todo esto, también has sido preparador durante ¿cuántos años, Paco? Bueno, yo creo que más de 25 años. Más de 25 años preparando, es decir, que aparte de toda la formación que tiene, aparte también es experto en todos los trastornos mentales y psicológicos que pasa un opositor a lo largo de todo su proceso. Conoce todos los trastornos de personalidad que tenemos los opositores mientras estamos estudiando. La montaña rusa, ¿no? La montaña rusa. Yo creo que esos trastornos, como tú los llamas, o esos vaivenes, esos picos, es que son propios de todo opositor. El que no tenga pico a la hora de preparar una oposición, el que no tenga altibajos, el que no piense yo para esto no sirvo, lo tengo que dejar, vaya mierda, que perdiendo el tiempo, el que no está opositando. Y también tenemos pico a los preparadores. Ajá. O sea, los preparadores también, porque al final estamos compartiendo con vosotros, estamos sufriendo con vosotros. El mérito es vuestro, evidentemente, pero al final, bueno, compartimos momentos, compartimos tensiones. Por eso es lo duro de una oposición. O sea, yo siempre lo digo, el opositor tiene que estar preparado para afrontar un proceso que es largo y duro. La constancia aquí es fundamental. Vale, cuando dices que el preparador también pasa por esos picos, ¿cómo te ha afectado a ti, por ejemplo, cuando un alumno no ha sacado la nota que esperaba, no ha conseguido su objetivo? ¿Cómo te afecta a ti? Bueno, te soy sincero, hay dos tipos de alumnos, hay dos tipos de opositores. Aquel que lo está dando todo y que tú eres consciente que con más dificultad, con menos, con más limitación de horas, con menos, con más problemas personales, con menos, está dando todo lo que puede dar. Se lo está currando, está trabajando. Evidentemente tú con ese alumno, tú a todos intentas tratarlos por igual, pero con ese te implicas personalmente porque sabes de sus circunstancias. Sobre todo cuando las clases son presenciales, cuando estás en grupos pequeños, cuando vives y conoces al alumno. Luego hay otro alumno que sabes que vuelve la primera vez, que es un poco joven generalmente, que viene a lo mejor a pasar el rato, que no lo tiene claro, que bueno, ahí realmente, bueno, el suspenso duele menos en el sentido de que, bueno, nos da. Pero, ¿qué ocurre cuando a un alumno que tú lo ves, que ha dado todo, que va bien preparado, pues la oposición le da un revés? Pues lo que yo te comentaba antes, al final te da un revés a ti.
porque claro, después de un año de trabajo, o de más de un año de trabajo, de varios años, de las circunstancias, de un esfuerzo económico, de circunstancias personales y particulares, gente que tiene su hijo, un segundo trabajo, que está echando horas extras, que le está costando el dinero, que al final le está costando el dinero, el esfuerzo, el tiempo, los amigos. Pues la verdad que es difícil. Eso también crea tensión en el preparador. Evidentemente no al mismo nivel que en el alumno, pero esos últimos meses, hasta que salen las notas, esa duda de última hora, esos nervios, que el preparador tiene que estar ahí para servir de apoyo, de bastón, que esa es la figura fundamental al final de un buen preparador. Estar cuando se necesita. El preparador nunca va a probar una oposición. La oposición al 99,9 es el esfuerzo y el trabajo del opositor. El preparador, yo siempre lo comparo con el, no sé, con el bordón, el bastón que llevan los peregrinos al Camino de Santiago. Evidentemente que el bastón no hace el camino, hace el esfuerzo y la constancia del opositor. Pero el bastón en determinados momentos te puede servir para bajar una montaña, para subir un repecho. Ese apoyo es donde tiene que estar el preparador. Y bueno, ese es lo fundamental. Por eso, claro, evidentemente no te duele igual el alumno que suspende después de haber empleado todo su esfuerzo, que bueno, que aquel alumno que bueno, ha suspendido sí, pero pues, tú sabes realmente que hay muchos alumnos que están de aquella manera, ¿no? Arreones, ahora estoy, ahora no estoy, ahora salgo, ahora bueno. Por eso es que hay muchos tipos de alumnos, igual que muchos tipos de preparadores, muchos tipos de formadores, o sea, eso es evidente. Bueno, yo he sido alumna de Paco y bueno, o sea, a mí una de las cosas que siempre me llamaba muchísimo la atención, también aparte de esa implicación emocional, como tú estás comentando, o sea, que eso para el alumno realmente es muy importante, ver que el preparador se implica contigo, que le preocupa cómo estás, que quiere, o sea, que no es solamente voy, te doy la chapa, te doy la clase y ya está, sino que me preocupo por ti y yo creo que eso es también una de las cosas por lo que éramos tanto la gente, los granadinos, los que te buscábamos tanto. Recuerdo perfectamente cuando fui a solicitar el último concurso allí en el CIS, cuántos alumnos no estamos que habíamos estado contigo, o sea, todos pasamos por allí a tomar un café contigo, nos recibiste a todos y al final es por eso, es porque tienes esa implicación emocional con todos nosotros y realmente lo considero en este sentido muy importante y una de las cosas que más recuerdo perfectamente de clase es la forma de transmitir, o sea, la forma de transmitir los conocimientos. En ese sentido, ¿tú qué valorarías a la hora de tener un buen preparador? O sea, ¿cómo se transmite? ¿Cómo hace esa para que sea que la clase te llene? Es fundamental primero que el preparador le guste dar clase. O sea, esto no es simplemente tener acumulado una serie de conocimientos, llegar y soltarlo. Por el tema económico, sí, puede ser el tema económico una ayuda, un sobresueldo, los funcionarios no somos ricos, evidentemente, pero esto es un plus. O sea, un buen preparador tiene que tener ese plus que para poder transmitir algo tiene que gustarte lo que estás haciendo, ¿vale? Eso es, indudablemente hay días que tú vas con tus problemas particulares y tienes menos ganas de las clases, no sé, pero en el fondo tiene que gustarte la docencia. Es fundamental también que el preparador se moleste en esas dudas que surgen, en esa resolución de dudas, en que se trabaje con un material que esté actualizado, que sea adecuado, que no se quede nunca corto. Entonces, al final, el preparador es el que le gusta, el que lo que sabe, sea mucho o sea poco, lo transmite, porque yo puedo ser una enciclopedia viviente y no saber transmitir, no saber conectar. Las clases tienen que ser también, yo entiendo que tienen que ser amenas, tienes que tener a los alumnos activos. O sea, mis clases, los que han dado clases conmigo, bueno, pues saben que yo muchas veces me salgo del temario, pregunto y me voy a otro tema y estoy. ¿Por qué? Porque hay momentos en que, claro, el nivel de atención, todos sabemos que las personas llegan media hora y desconectamos, pues tú tienes que ser consciente de cuándo el grupo está desconectando para cambiar el chip un poco y decir, bueno, vamos a reactivar, ¿no? En fin, tiene que ser dinámico, en el fondo es dinámico. Tú no puedes ir a una clase en una posición a sufrir. Un rato sufre, porque yo, ¿sabes? Un rato me gusta también a los alumnos ponerlo un poco al límite, porque al límite en el sentido de que, bueno, que estés activo, porque luego el día del examen se te junta todo, la presión de la hora, del tiempo, del esfuerzo, los sudores, no, tal, va. Pero bueno, durante todo el año ese proceso hay que naturalizarlo. Y en clase se hace así, pero las clases deben de ser clases de 4 horas en que el alumno sea un tostón, que el profesor, bueno, el compañero que está en ese momento, el futuro compañero que en ese momento está dando la clase, ¿no?
Bueno, pues que se limite a llegar allí y leer y estar. Bueno, yo que eso sería insufrible. Entonces, yo eso le recomiendo, la cercanía con el preparador, un preparador que se implique, que se preocupe. Evidentemente, cuanto mayor conocimiento de la materia y sepa transmitirlo, mejor. Pero yo prefiero a lo mejor que tenga menos conocimiento y me sepa transmitir y me sepa orientar y me sepa llevar a las fuentes, me diga, venga, aquí están las fuentes, este material está bien hecho, tú. Y luego, pues, lo que hemos comentado muchas veces, también un poco de enseñar al alumno a que estudie, no la forma de estudiar, que eso ya viene aparte, la forma de planificar, que a lo mejor, bueno, pues eso tú perfectamente lo conoces ese tema, ¿no? Sino en la forma de afrontar la materia cuando se afronta por primera vez. En ir de lo general a lo particular y no pretender memorizar 50 y tantos temas de una materia que no domino generalmente con una terminología que a lo mejor no estoy habituado, con términos jurídicos, con términos psicológicos, con términos legales. Eso es incompatible. Entonces, esa es otro lado del preparador, el masticar un poco la materia al principio, en hacerla bonita, como yo digo, y luego ya vendrá la hora de ponerse delante del libro, de memorizar. Siempre mi consejo es, hay que estudiar de lo general a lo particular y siempre repasando. Los repasos tienen que ser programados, nunca puedes dejar un tema para verlo dentro de 5 meses porque ese tema si no lo estás dejando morir. Ya no solamente que lo deja morir, sino que es empezar de nuevo otra vez. Claro, Empezar de nuevo otra vez. Yo, de hecho, una de las cosas que le digo mucho a los alumnos, esto mismo que has transmitido tú, vamos de lo general a lo más complejo, o sea, voy poquito a poco, es una de las cosas que le digo, vamos de lo esencial a lo más complejo. Siempre ampliando, pero no podemos querer abarcarlo todo, es imposible, no se puede, y al final se trata de conseguir dominar la materia, no porque yo me lo sepa todo de memoria, voy a saber resolver mejor una pregunta, voy a saber resolver mejor un supuesto práctico, no, tienes que tener ese conocimiento que es más generalizado y luego ser muy inteligente y ser muy hábil en ese momento en el que estás haciendo el supuesto, en el que estás haciendo el test, que sepas cuándo tienes que descartar, que sepas cuándo te estás enfrentando ante un supuesto que es más complejo, uno que es más sencillo, con todas esas cosas tienes que jugar. Una de las cosas que preguntan muchos los alumnos es sobre cómo afrontar, por ejemplo, un supuesto. Ahora, ya que estamos aquí, darle un consejo para cómo afrontar un supuesto, que recuerdo que en clase nos lo decían muchísimo. Sí, yo soy muy reiterativo a la hora de explicar cómo se afrontan los supuestos. Si hay que perder tiempo en un supuesto, es la hora de comprender el supuesto. O sea, de ponerme en situación del supuesto. Si estoy en dos supuestos, es porque la teoría ya la domino, mejor o peor, pero la domino, porque para que me corrijan a los supuestos tengo que aprobar el test. Luego, entonces estaríamos hablando de una persona que ya le están corrigiendo el examen de supuestos, o sea, ya ha pasado el filtro de la teoría. Lo fundamental es comprender el supuesto. ¿Qué situación se me está planteando? ¿Cuáles son las ideas clave subrayadas? Yo siempre le digo a mis alumnos con el boli, el cuadernillo, ojo, aquí me están tancando porque esta idea me chirría. Esto es importante, si estamos hablando de un supuesto juez de vigilancia, se puede plantear una queja, se puede plantear un recurso, todo eso lo voy trabajando en el supuesto y cuando yo tengo las ideas claras, afronto la lectura de las preguntas con esa situación, ya saco a relucir la teoría que sé. Error frecuente. Me voy directamente a las preguntas y me voy luego al supuesto a buscar la respuesta. Ya, pero eso puede ser en alguna pregunta. O eso sería recomendable si me queda un minuto para afrontar un supuesto entero. Había a ver si salvo alguna pregunta del supuesto que sea teoría, que también la hay. Sí. Pero si voy con tiempo suficiente para no errar, lo primero, situación, comprensión, trabajar el supuesto y contestar. Si es que tenemos tiempo suficiente. Otra recomendación que siempre doy, tanto en test como en los supuestos, no me atranco en una pregunta, no pierdo 5 minutos en una pregunta tipo test que luego no me va a dar tiempo a ver las 5 últimas ni siquiera leerlas. Si tengo dudas, si las tengo, las marco y sigo. Tengo que marcar un ritmo por grupos de preguntas en un intervalo de tiempo para que llegue con el tiempo suficiente, que muchos opositores no controlan el tiempo y eso es mortal para ellos, ya les crea ansiedad, van las últimas preguntas que no llegan, ya todo les parece. Voy a ir contestando las preguntas y voy señalando las dudas, y las que tengo claras las contesto y las que no, vuelvo después en una segunda vuelta. Es muy importante y los supuestos, pues exactamente igual. Yo he tenido desgraciadamente alumnos que se han bloqueado en un supuesto porque es que lo tengo en la punta de la lengua, lo tengo 10 minutos, 15 minutos y cuando se han dado cuenta, ni ese supuesto, ni ya el resto, porque ya vas con esa tensión acumulada de que no llego, que no llego, que no llego. Al final hay que ser inteligente, tanto a la hora de estudiar como a la hora de afrontar el examen. Hay que controlar los nervios. Yo sé que es difícil,
Por eso es muy importante el trabajo durante el año, el autocontrol, la tranquilidad de saber que dominas la materia, el que los malos momentos los vivas durante el año. Que si en un momento dado, un día tienes que explotar en tu casa o en la academia, o tienes que dejar de estudiar y llorar 20 minutos, pues lo hago, o irme al cine 10 minutos, pues lo hago. Pero lo importante no es que vayas acumulando, hay que descansar bien los días previos de examen. Yo se lo digo a mi alumno, que cuando te dan 3 días para el examen, la solución no es quedarte las 24 horas estudiando, el trabajo ya está hecho, ahora puedes repasar puntualmente aquellas dudas, pero hay que descansar, hay que... Sí que al final es un cúmulo de todo, ¿no? Es un cúmulo de todo y es cierto que el alumno se va, sobre todo al final, cuando ya ve que no le queda tiempo, pues no ha hecho lo suficiente a lo largo de todo el año. Me pego ese atracón de estudiar, pero resulta que no te va a servir de nada, lo único que te va a servir es para terminar más cansado todavía. Es que, vuelvo a decir lo que decía al principio, la oposición no tiene nada que ver con cualquier tipo de examen que hemos tenido durante nuestra etapa académica. O sea, aquí no vale estudiar a última hora. Desgraciadamente el nivel es alto en esta posición y en todas y hay que ir trabajando durante todo el año. Aquí es la constancia. Cada uno en función del tiempo que tenga y que disponga, que le saque un rendimiento real a ese tiempo. Aquí no vale, por muy listo que yo sea, por mucha información que tenga, en los 3 últimos meses yo voy aquí. Bueno, eso puede ocurrir en gente, pero lo normal es que no te dé tiempo y entonces no tienes las condiciones suficientes para afrontar con garantía un examen. A lo mejor en una carrera, yo estoy haciendo el grado de Historia, de Derecho, me pongo a estudiar la última semana, 2 semanas, y a lo mejor, como tengo la memoria a corto plazo, lo saco, lo suelto el rollo y puedo aprobar. Una oposición es diferente. Y una oposición de este tipo todavía más, porque paso el tipo test, vale, pero creo que en los supuestos. Los supuestos significa que tengo que saber masticar, digerir la teoría que ya sé y ponerla en situación, con una situación que se me está planteando. Y eso no te lo permite si vienes a tomar atracón. Mucha gente sabemos que a lo mejor llega y pasa el primero y dice, que no se me dan bien los supuestos. A lo mejor es que no ha llegado a trabajar bien los supuestos. Hay gente que tiene muy buena memoria, tiene memoria fotográfica, muy buena memoria a corto plazo, pero luego ese es el tipo de gente que al menos desde mi punto de vista le falla bastante en supuestos. O sea, son capaces de memorizar, pero no son capaces, por ejemplo, de resolver un supuesto práctico. En este sentido, ¿tú crees que los alumnos tienen diferentes formas de aprender? Porque creo que es una cosa que realmente no se está teniendo en cuenta a la hora o sea, a la hora de ponerme eso, de ponerme a estudiar, de planificarme, ¿a qué tengo que esforzarme más? ¿En qué tengo que centrarme? ¿Qué tengo que hacer? ¿Me es suficiente con leer? ¿Me es suficiente con subrayar? ¿Tengo que hacerme fichas? Creo que es una cosa que a la hora de estudiar el alumno no tiene en cuenta y creo que es importante conocerse a sí mismo, saber cómo uno aprende. Desde mi punto de vista sí que hay formas diferentes de aprender. Tú también que has hecho, educación, pedagogía, creo que estarás de acuerdo conmigo en este sentido, ¿verdad? Hombre, evidentemente la hora de planificarte es fundamental. Cada persona tenemos unos condicionantes y tenemos una disponibilidad. Pero es verdad que hay gente que es que no sabe estudiar y eso es un problema. Hay gente que le dedica muchas horas, pero al final no tiene una planificación como cómo me planifico estudiar, qué número de temas voy a repasar, cada cuánto tiempo, de qué tiempo dispongo, cómo voy a emplear ese tiempo. Hay gente que prefiere hacer test solamente y en base a los test volver a la ley. Hay gente que dice, bueno, es que me apunto a una plataforma online y hago 5.000 test, pero es que 5.000 test, como cada vez puede quedar una pregunta, esa es la forma. Entonces, una buena planificación del tiempo. También una buena metodología. Es fundamental tener una metodología. ¿Qué quiero hacer hoy? ¿Cómo me planifico los días? El primer día voy a repasar, el segundo día voy a estudiar tema nuevo, el tercer día repaso bloque de temas, el cuarto día hago test y supuestos, el quinto día descanso, como circuito, ¿no? Sí, sí. Que si no, no llegamos. Entonces, claro, quiero decir, Pero luego resucitamos. saber estudiar es fundamental, pero para eso tienes que conocerte y cada uno tiene unas circunstancias. Hay quien estudia de día porque tiene el día libre, hay quien de día no puede estudiar, estudia tarde noche porque tiene familia, porque tiene hijos, porque tiene otro trabajo. Entonces, bueno, pues todo eso hay que rentabilizar el tiempo, porque sería triste que una persona esté dando todo lo que tiene y lo esté haciendo mal. Entonces, en la academia te da, el preparador te da, un buen material te da, y luego tú tienes que afrontar y organizarte tú en base a tus circunstancias personales, que muchas veces todos queremos estudiar al mismo ritmo. Yo es que en menos 6 horas, 7 horas, es que en menos 8 horas, no, perdona, hay gente que a lo mejor en 4 horas saca más rendimiento que otras noches. Porque hay quien se pone delante del libro y hay quien no tiene horas. Y muchas veces cuando me preguntan en otra entrevista o en algún...
¿Qué persona, qué perfil tú ves que puede sacar una posición antes, por ejemplo? Yo muchas veces digo, al que más le apriete el zapato, o sea, al que más dificultades tenga, a lo mejor es el que saca la posición antes, porque a lo mejor yo no tengo 8 horas, 10 horas, porque no tengo otra cosa que hacer. Soy joven, mi padre me paga la academia, es un ejemplo, ¿no? O bueno, la academia al final, no, bueno, estudio, sí, me lo estoy currando, pero bueno. Y sin embargo hay gente que a lo mejor que está trabajando con situación personal, que está divorciado, que tiene, bueno, que no llega, que tal, y que tiene una edad, y que se le acaba el paro, o que se le acaban los recursos que tiene, que está invirtiendo tiempo, dinero, y esa persona es que lo dedica a todo. Entonces eso es un plus. Eso al final, que puede ser un hándicap, se convierte en un plus. Por eso es importante eso. Otro consejo que yo siempre digo a opositores antes de que vengan, y bueno, tú lo sabrás, yo siempre digo, tú tienes claro que quieres preparar esto, porque es que si no te das tiempo y dinero. O sea, yo voy a probar, yo cuando me oposito, yo vengo a probar, yo que vengo de justicia, es que no sé, es que este temario, es que me han dicho, que... No, perdón, antes de decidirte, tú mira tu temario, mira la dificultad de este examen, mira las condiciones del trabajo, mira en qué consiste, mira si eres capaz de afrontarlo, mira si te gusta, y en base a eso, pues tú ya decides, pero tenlo claro. Si no lo tienes claro, pues estás perdiendo el tiempo y el dinero. Al final. Sí, al final hay mucha gente que es como voy picoteando alguna u otra, no tengo claro lo que quiero, no sé. Y al final creo que es un trabajo bueno, que al menos mínimo te tiene que gustar. Ser funcionario de prisiones es un trabajo que mínimo sí que tiene que gustarte. Es cierto que hay otras personas, a ver, como tú también, que tienes realmente esa vocación hacia el trabajo, hacia la educación, creemos realmente en la reinserción, en el tratamiento y demás, pero por lo menos eso mínimo lo tienes que tener. ¿Crees que de estas personas que están perdidos serían algunas de las personas que tú le dirías, mira, déjalo? ¿Te has encontrado alguna vez con algún alumno que le has dicho, estás perdiendo el tiempo, déjalo? Sí, tú sabes que teníamos un grupo de alumnos que preparábamos y que era casi privado o semiprivado. Es verdad, yo también he dado clases en academia, ¿no? Que es otro concepto diferente, ¿no? Ni mejor ni peor, distinto. Pero cuando es a nivel particular y personal, en que se establece, lo que hemos dicho antes, ese vínculo, esa relación personal, pues hay un momento en que incluso tienes que decirle a un alumno, oye, mira, tío, tú me estás pagando, el dinero me lo llevo yo, pero que no te mereces hacer esto. Si no te tomas en serio esto, pues déjalo. Y a mí me ocurrió con un alumno que era hijo de un compañero, y al final, bueno, es que llegó un momento en que yo tuve que decirle al padre, digo, mira, que no le doy más clase a tu hijo, tío, porque me sabe mal que tú le estés pagando X dinero y tu hijo está tolerando, tío. Y se lo dije, mira, si va al siguiente plan no vengamos a la clase, ¿no? Oye, compañero, oye, funcionario, ¿eh? Es Porque al final necesitas que alguien te cambie un poco el chip, ¿no? Me ha ocurrido varias veces. Te ocurre con gente que lo deja y no vuelve, porque bueno, incluso después te lo encuentras y te lo agradecen. Dices, es que nadie me era capaz de decirme. Luego también ocurre que hay gente que tú le das posibilidades, que crees que estás seguro, que yo estaba seguro de que iba a probar, y a última hora lo dejan. Y tratas tú como preparado de decir, mira, macho, que esto es un camino que es de 0 a 100, que a ti te han dado palos, pero ya está en el nivel 80, que está muy cerca de aquí, que cuando estaba lejos es cuando estaba en 0. Ahora no lo dejes, este trabajo, no, bueno, es que me voy a cambiar otras posiciones, que son más fáciles, pero bueno, y si todo este año, todo este proceso, estos años que llevas, ese conocimiento acumulado, lo vas a tirar por la borda, y además cuando tú lo hagas con cualidades, que es lo triste, ¿no? También se me ha dado ese caso de gente que yo he intentado que no abandonara, y al final las circunstancias, bueno, han podido con él, o las circunstancias personales jamás te pueden meter, ¿no? Porque al final no los conoces del todo, ¿no? Pero sí, se dan todos los casos, hay gente que sabe que nunca va a probar, tristemente, y gente que tú sabes que vas a probar si es constante y no lo dejas. Tardará un año, tardará 2, tardará 4, pero sabes que ahí está, ¿no? Bueno, pues sí que al final la posición es un camino duro. Es lo que yo siempre, el mismo ejemplo, uno de los ejemplos que me gusta poner, lo comparo con el senderismo, bueno, para que todos nos situemos, con hacer el camino de Santiago. O sea, con ese esfuerzo es, yo quiero hacer esto, lo quiero hacer. Me supone un esfuerzo que a priori no tiene ninguna recompensa más allá de que me salgan ampollas, de que pierda dinero, tiempo, esfuerzo, heridas, lesiones. Pero si tú tienes claro que lo quieres hacer, ese espíritu de superación, eso que da la oposición, te va retroalimentando para que tengas fuerza. Por eso es fundamental tener claro, esta es mi oposición y yo lo voy a hacer. Me tumbarán en la lona, me golpearán que me han suspendido, me cabrearé, estaré un de bajón, pero voy a seguir y al final se llega. Al
No, yo he tenido que no aprobar el primer año y el uno que no aprobado a los 15 años. Y ahí están. O sea, no hay quien tiene más mérito uno que otro. No, tiene mérito el que ha sido constante. Efectivamente. O sea, no hay otro secreto. No tiene otro secreto. Y es cierto que, bueno, o sea, es verdad que también me he encontrado con mucha gente que después de tanto tiempo, hay mucha gente que se pone un límite de tiempo. Si entras en lo apruebo. Si en 3 años no lo apruebo, es como no saber dónde vamos a estar dentro de 3 años, no saber lo que te va a ocurrir ni siquiera mañana. Esto es una cosa que, como decíamos, tienes que tener muy claro. Tienes que tener muy claro cuál es mi objetivo, tiene que gustarme, tengo que estar seguro de lo que estoy haciendo. De hecho, a mí fue también una de las cosas que me pasó. Yo empecé también con justicia. Digo, tío, es que no pinto nada aquí, es que no me gusta el temario. No me lancé directamente por prisiones, que era lo que a mí realmente me gustaba, porque ahora me dijeron, el temario es muy complicado, el temario es tal, es denso, es un C1, pero es como si fuera una 2. Entonces, claro, ahí en ese momento, Búscalo fácil. Hombre, A priori, es más fácil. buscarlo más fácil, pero dices, tío, es que no me gusta. Y no hay nada peor que tener que estar estudiando algo que ni te llama la atención, que ni te gusta, que ni te sientes motivado, nada. Por eso es tan importante encontrar ese sitio donde yo realmente quiero estar. Es muy importante tener vocación o, como decíamos, al menos que te guste lo que estás estudiando. Efectivamente. A lo mejor luego el trabajo llega y dices, oh, esto no era lo mío. Bueno, vale. Eso te puede ocurrir en cualquier trabajo. Sí, sí. Pero a priori, ya que vas a emplear tiempo, esfuerzo, tiene que ser algo que tú digas, es que me apetece hacer esto, quiero hacer esto, necesito hacer esto y lo voy a hacer. Lo que decíamos antes, cuanto más dificultades tengo, ¿cuánta gente que viene de haber trabajado en la empresa privada luego dice, madre mía, esto tenía que haberlo hecho yo hace 60 años? ¿Por qué? Es que no es lo mismo haber trabajado en la empresa privada y saber las condiciones en las que se trabaja, a no haber hecho nada en tu vida y directamente querer ser funcionario. Entonces, no se valora igual, no se valora igual. Entonces, claro, pues es que todo es un cúmulo. Por eso volvemos siempre a lo mismo. Querer, constancia, al final es poder. Al final es poder, es cierto. Es cierto que luego también me encuentro con mucha gente al que yo le llamo el opositor intermitente. Ahora estoy, ahora no estoy, ahora empiezo. Bueno, no, es que ahora mismo no es momento, estoy a lo mejor 3 meses, luego lo dejo, luego empiezo a trabajar, lo vuelvo a dejar. ¿Qué opinión tienes respecto a ese alumno? Tristemente es que es muy frecuente. O sea, ese alumno de la REU que comentábamos antes, ese alumno que piensa que porque a lo mejor es un alumno muy inteligente, que es brillante, incluso en los estudios, ha sacado generalmente una licenciatura, un grado, o gente que es que eso no es suficiente en una oposición. Es que hoy en día es que es imposible en 3 meses sacarse una oposición. O sea, tú no puedes desconectar de la oposición 8 meses y luego en 3 meses pretender sacar el año entero de estudio, de trabajo. No es que el nivel es alto, es que la competencia es dura. Entonces, aquí hay que trabajar. Hay que trabajar y ser constante. Esto es una carrera de fondo. Esto no es una carrera de un sprint. Una carrera con un examen de la universidad puede ser un sprint. Yo tengo una capacidad superior. Bueno. Aquí tiene que ser constante. Luego, cada uno tiene una capacidad, evidentemente. Habrá quien se le dé mejor y saque la oposición en un año y otro en 10. Pero hay que ser constante. Ese alumno intermitente, pues es una pena, porque al final está desperdiciando el esfuerzo. O sea, se concentra tanto en 3 meses que se quema tanto y cuando le dan el palo necesita otra vez, voy a desconectar porque es que yo ahora, o ahora me voy a trabajar, o pongo una excusa. Lo que comentábamos antes fuera del micrófono, es que siempre tiene una excusa recurrente. Es que tengo familiar, es que ahora los niños, es que ahora... Excusas podemos buscar las que queramos, pero hay gente que con 1000 circunstancias peores se busca la vida para poder estudiar. Entonces, si yo tengo las circunstancias mías son difíciles, pues tardaré más. Pero si yo tengo 3 horas y saco rendimiento a esas 3 horas, al final del camino tendré resultado, tendré recompensa. No vale el opositor que por sistema voy a buscar, tengo la excusa perfecta, como tengo estas circunstancias que me cuarta la hora de estudiar, pues ya, es que yo no puedo, es que no, llego cansado del trabajo, que sí que eso es realidad, pero hay que buscar alternativas, hay que organizar bien el tiempo, hay que sacar rendimiento, bueno, pues esa es la... Y el alumno intermitente es uno de los que busca la excusa. Es que ahora no puedo, ahora en 3 meses ya voy a tope, a partir de ahora, todos hemos conocido, yo muchos,
Y es el opositor que al final no va... No, es algo que se reconvierta y en un Sí. momento en que el chip le cambia, dice, Algo que se "Ostras, reconvierta". tío", se reconvierte, dice, me voy a convertir en alumno constante, no interminente. Sí, exacto, exacto. De hecho, hay una frase que yo he dicho que digo, la vida es todo aquello que nos pasa mientras nosotros tenemos otro plan, pero no podemos en ningún momento abandonar nuestro plan. El plan tiene que continuar, la vida continúa. Es cierto que bueno, pues como a todo el mundo nos pasan cosas, a todos los opositores, bueno, a ti también, pues seguramente durante el tiempo que has estado opositando, mientras has sido preparador, claro que me pasan cosas, claro que me ocurren problemas, pero eso no quiere decir que yo vaya a dejar de estar haciendo mi plan. Sí, sí, totalmente. O sea, la vida discurre, la vida, un opositor no se le para la vida. Te quiero decir, surgen imprevistos y cosas que te hacen modificar tu sistema de estudio, tu plan de estudio incluso, o cosas que un día tienes un bajón y necesito desconectar. Y ese día que tengo yo planificado estudiar 5 horas, pues es que no estoy, como no estoy, pues para estar agobiándome, me voy al cine y me tomo una cerveza con mis amigos. Eso hay que hacerlo, hay que ser flexible, tampoco es cuadriculado de hacer. Ahora, eso es una cosa, y otra cosa es que la flexibilidad es la norma. Voy a planificar 7 horas diarias, pero bueno, hoy no, hoy me voy a la cerveza. Bueno, mañana, mira, es que hoy tengo un matiz, es que mañana, hoy te voy al cine, es que no, eso no es posible. O sea, hay que ser flexible. Tenemos un plan y ese plan hay que llevarlo a la práctica. Y luego ese plan tiene que ir conviviendo con mi día a día familiar, personal, laboral. Mucha gente está trabajando, mucha gente está estudiando. O sea, eso es lo importante de opositar, que la oposición no te coma, porque tristemente hay personas, hay alumnos que son devorados por la oposición. ¿En qué Claro, sentido? pues que al final la oposición te bloquea todo tu ámbito personal, familiar e incluso la propia oposición te hace que no oposites. O sea, ya surgen las dudas. No soy capaz, yo no puedo, esto no lo voy a probar yo nunca, este que estudió conmigo ya lo ha sacado, cambias tu carácter con los amigos, ya no puedes salir. El día que salga, un día a la semana, sale a disfrutar, no sale a hablar de la oposición, no sale a darle vuelta a la oposición. Yo siempre hablo de aquellos familiares tóxicos Ajá. o amigos tóxicos que hay, que cuando un día que tenemos una reunión, tenemos una cena de familia y tú vas con toda la idea que eres opositor de disfrutar, siempre está el cuñado, como yo digo, ¿y cuántos años llevas ya preparándote la oposición? Ya este año ya sea el tuyo. No, mira, perdona, olvídame de oposición. O sea, te quiero decir, eso también hay que saberlo controlar, porque si no, es lo que yo digo, la oposición devora a muchos opositores y en un momento que te hace abandonar. Dices, esto no merece la pena, porque esto al final acaba conmigo. No, hay que saber, como tú muy bien decías, yo tengo un plan y ese plan, aparte, lleva, bueno, pues riachuelos alternativos que tengo que saber gestionar. Yo creo que de hecho, o sea, todo opositor hemos tenido ese ambiente tóxico. Sí, sí, eso Es como, yo conocía al primo de tal que se lo sacó en 6 meses. Yo conocía. Oye, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas? No te la vas a sacar en la vida, ¿verdad? Oye, yo creo que ya te lo tienes que saber mejor sí. que el tribunal. Es como. Es muy tóxico y es verdad que liberarse de ese tipo de comentarios, de ese tipo de. Es muy difícil. Sí, pues. Es muy difícil y es cierto que mientras estabas contando esto, cuando la oposición te devora, o sea, también hay que tener cuidado con eso, hay que tener cuidado en el sentido de... Hay que tener vida. Hay que tener vida. Oposición Y vida. Hay sobre que todo vivir. vida. Y una parte importante que tú has decidido libremente de emplear tu futuro es buscarte un trabajo concreto y para eso necesitas un esfuerzo. Pero no hay que olvidar nunca que hay que tener vida. Hay que vivir. La oposición no puede convertirse en tu vida. Es como, ¿trabajas para vivir o vives para trabajar? Sí, sí. Es exactamente lo mismo, o sea, no, trabajo para vivir, me saco la oposición para vivir, mi vida no se convierte en la oposición. Y aparte que rindes mucho más si Sí. tú tienes también horas o momentos de ocio, de familia, alternativos, de desconectar. Entonces cuando te pones delante, las horas que tengas previstas, le sacas rendimiento, pero no todo es darle vuelta las 24 horas, porque si no, eso es como una gota que está cayendo y está carcomiendo la madera, ¿no? Pero bueno, es difícil, evidentemente, porque el opositor al final pues, te cansa, llegas saturado, llegas estresado, pero eso hay que aprender durante todo el año, durante todo el proceso, a gestionarlo. Y eso es fundamental luego también a la hora de afrontar el examen. Eso nos pasa a los preparadores. O sea, yo
Yo es verdad que a lo mejor soy un preparador, no soy al uso. No, no eres en el sentido de que, por ejemplo, yo valoro mucho mi tiempo libre. Yo he podido dar clases en 28.000 grupos, 28.000, y yo jamás, todos los que me conocen, siempre he tenido un grupo o dos grupos máximo. ¿Por qué? Porque yo valoro mi tiempo, no todo es intentar el tema económico, sino gestionar tu vida, lo que decíamos antes, el opositor lo hace de una manera, el preparador que tiene que estar preparando clases, temas, tesorería, dudas. Si tú te centras solamente y le tener cuanto más grupos mejor. Voy a intentar generar recursos. Al final te estás quemando y estás perdiendo calidad como preparador. De hecho, yo cada 4 o 5 años, por norma, descanso, desconecto y digo, yo aviso a mis alumnos, el año que viene no voy a dar clases. Luego al año pues retomo o no retomo, ahora llevo ya 2 años yo casi. Creo que esto, con esto que acabas de decir, yo creo que con esto que acabas de decir, yo creo que ya habrá mucho que estará diciendo, espérate cuánto tiempo ha pasado, Ya que estás descansando, estamos llegando, ¿cuándo vuelvo otra vez, Paco? Yo creo que este está siendo muy largo, yo creo que cada vez me va a costar más trabajo volver a la clase. Se te está haciendo... Tengo el gusanillo, pero también tengo la comodidad de decir, qué tranquilidad, sobre todo cuando se aproxima la fecha del examen, lo que decíamos antes, esos nervios compartidos, esa tensión, ese tener que estar muchas veces con los alumnos, pendientes de mil cosas, de las dudas de última hora, que ya evidentemente surgen, sobre todo el último mes y pico. Bueno, pues eso también es un contrapeso importante para cuando me da la gana el gusanillo ese de quiero volver a las clases. Y pienso, mira gusto que estoy yo, que mañana cojo, me voy con mi hijo a Sevilla, me voy a... Pero bueno, al final siempre el que le gusta dar clases, pero volviendo al tema, donde no puedes vivir ni para opositar, y en el caso de un preparador, ni solamente para preparar y decir, porque el tiempo hay que vivirlo, hay que vivirlo. Entonces, el opositor tiene que saber gestionar y tiene que saber tener momentos para desconectar. Eso es fundamental. O sea, porque eso te oxigena, es que si no te quemas, si no es que vas a tener que abandonar. Eso no significa que muchos opositores lo toman, alumnos míos con jeta, lo tomaban al pie. Es que no han dicho que desconectemos, ya, pero desconectemos no es que estudies una hora y te vayas y vuelvas. No, es que tú planificas que en determinado momento, 1 hora al día, 2 horas, la vas a dedicar a tu ocio. Aparte, igual que le dedicas 6 o 7 horas diarias a estudiar, pues, y que un día a la semana, el que tú veas, el que tú quieras, pues, a disfrutar de un café con los amigos, no tienes que ir a emborracharte hasta las 6 de la mañana, que al día siguiente, pero sí a salir, a ir al cine, yo qué sé. O sea, es que si no, llegas mal. Psíquicamente, durante el año se hace muy largo con un opositor. Cualquiera que esté opositando sabe que a medida que se aproxima el examen te encuentras cada vez peor. Y luego otra idea muy recurrente en todos los opositores es cada vez que estudio más, parece que sé menos. Es que eso también es normal, yo se lo digo. Es que si eso no te ocurriera, significaba que no estabas estudiando. A medida que vas aumentando el conocimiento, te generan nuevas dudas que antes ni te planteabas porque no tenías ni idea. Y eso es lo que tienes que enfocarlo desde ese punto de vista. No desde que hay que ver que tiene un saco rendimiento, acabo de hacer un test y he tenido más fallos que antes. No importa tener los fallos ahora. Si los fallos es un proceso natural y para aprender hay que fallar. Es que si no fallas, lo que tienes que ir asimilando. No significa que cada vez estés peor, significa que cada vez estar mejor y te salen dudas que antes no te hubieran ni siquiera planteado. Que estás aprendiendo, o sea, evidentemente. Al final lo que estás consiguiendo cuando tú tienes más dudas, insisto mucho a mis alumnos, es cuando tú tienes más dudas, quiere decir que estás aprendiendo. No te preocupes, la gente se centra muchísimo en el resultado. Se enfoca mucho en el resultado. He sacado X preguntas bien, he sacado X preguntas mal, he tenido tantos fallos. No centrarse ni en los fallos, ni centrarse en los aciertos que he tenido. Hay que centrarse en el aprendizaje. Bueno, me he equivocado esta vez, no pasa nada, me voy, me lo leo, entiendo el porqué. Comprendo en qué me he equivocado, qué planteamiento he hecho mal en un supuesto para llegar a esta conclusión, y de ahí es donde tienes que ir aprendiendo, no del número de fallos. Exacto. Evidentemente, a medida que te aproximas, a medida que vas, el número de fallos hay que irlo reduciendo al mínimo. Pero al principio, durante el proceso, fallar no importa. Y esto no es bueno. Es que aprendes de los fallos. Aprendes de malos planteamientos. Pues por eso yo siempre recomiendo a mis alumnos que durante el proceso no jueguen a la lotería. Bueno, como este examen no tiene importancia, que esto es en clase, y voy a contestar a voleo. No, intenta llevar la misma técnica que vas a llevar en el examen, porque si a ciertas preguntas del voleo no te sirven para nada,
Y luego, si tienes esa costumbre, cuando llegues al examen te van a parecer que por muchas preguntas que hayas contestado siempre has dejado muchas en blanco, porque vienes arrastrando que durante el año en la academia con tu preparador las contestas todas, porque como los fallos aquí no se tienen en cuenta, vamos a intentar ser lo más honestos posible, vamos a intentar simular las condiciones del examen, porque eso nos va a facilitar que cuando afrontamos el examen lo afrontamos con mucha mayor tranquilidad. Exacto. Y no copiar. Y mientras estamos haciendo cosas, cuando el profesor nos pone el test en clase, no me cojo, me saco la ley y miro, claro, luego resulta que, hostia, es que en clase saca muy buenas notas y luego resulta que llega la realidad. Que llega a la realidad y dice, ¿qué te ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Pues lo que ha pasado, lo que ha pasado. Que de vez en cuando pues consultamos. O sea, sobre todo cuando estamos en casa, estamos haciendo un test. En casa es todo mucho más sencillo. Tener los libros a mano, lo consulto porque, claro, me genera tantísima duda que tengo que consultarlo. Entonces, pues, es una cosa, es un error, sobre todo de cara a cuando estamos haciendo simulacros. Yo ahora mismo sí es cierto que todos mis alumnos los que están conmigo ahora mismo, cuando le pongo un supuesto, responden a todas. Aunque te equivoques, por lo menos inténtalo, respóndelo y luego ves en qué te has equivocado. Sí es cierto que cuando se empiecen a hacer exámenes más simulacros, ya a partir de ahí va a llegar un momento en que diga, a partir de ahora vamos a intentar controlar el tiempo. Ahí hay que hacerlo lo más parecido a allí. O sea, hay que contestar lo que realmente sé, las que tengo dudas. Yo siempre digo en el tipo de entre dos. Si tengo claro que una de las dos es, tengo el 50%, la tasa de error es el 33%, yo siempre recomiendo arriesgar y luego si ha fallado, ver en qué he fallado, en qué... Bueno, pero llega un momento en que tienes tú ya que cuando se aproxima la fecha del examen, aunque estudies en tu casa, aunque estudies en la biblioteca, aunque hagas el examen en la academia, tienes que hacerlo en las mismas circunstancias, nada de material, controlándote el tiempo, aguantando ruido. Es que un examen no se hace en condiciones, en una campana, en una burbuja, porque luego llega el día del examen en Madrid y te molesta todo, el que ha cogido la botella, el que te estás viendo hacer por encima del hombro, y al final tú tienes que aislarte del entorno, porque dominar el examen es importante. No te va a servir a lo mejor, no te da el aprobado, pero sí te da a lo mejor, bueno, sí te puede dar el aprobado. Esas 2 o 3 preguntas que tú condiciones normales las fallarías, si ese día lo afrontas con cierta tranquilidad. O sea, lo que decíamos antes, es muy importante gestionar y saber tener autocontrol el día del examen. Hay gente que baja mucho el nivel porque no llega a controlar eso y se pone malo, le duele la barriga, se descompone, le dan sudores. Esas personas siempre van a rendir mucho menos. Y luego hay otro nivel que, bueno, que sabe controlar y gestionar eso y que a lo mejor da el límite máximo o da... Bueno. Pero bueno, al final es lo que decimos. Esto es un proceso, es difícil, es un proceso complicado, es duro. Pero bueno, hay que animar a todos los opositores a que si han tomado la decisión, a que no sean constantes, que no abandonen. Y que, bueno, que esto al final tiene una recompensa. Desde tu punto de vista, ¿crees que es necesario tener, para aprobar esta oposición, ¿crees que es necesario tener academia o preparador? Mira, yo creo que sí. Sobre todo al principio. O sea, lo que yo te comentaba antes, al principio nos afrontamos con un temario que generalmente desconozco las normas, desconozco la ley y que incluso desconozco determinadas terminologías. Si yo no vengo de la rama jurídica o de derecho, o sea, de psicología en el tema de conducta, por ejemplo, bueno, pues me va a costar mucho. Si no domino el medio, si no conozco el medio, porque al final, hemos dicho que el temario es atrayente en muchos temas, no se hace tan arduo como en otras oposiciones, pero al final necesito a alguien que sea una referencia. En esos primeros momentos es fundamental que yo, para poder asimilar lo general, lo que hablábamos antes, y luego yo estudiar ya la ley literal, lo particular, me es mucho más fácil si yo comprendo, si me da una buena explicación. En esos momentos, en ese primer año, en esos primeros meses, o incluso siempre, si estoy con unos buenos preparadores, en una buena academia, o en un grupo particular y estoy bien, yo seguiría. Eso no quita para que tú a medida que dominas el temario, pues ya los test lo puedes buscar de 28.000 sitios, los supuestos de 28.000, puedes resolver las dudas, tú ya puedes ser más autosuficiente, ¿vale? Hay gente que ya tiene un nivel alto, que está en el límite máximo, y que dice, bueno, yo ya me voy a preparar por mi cuenta, con el material de la academia online, con los test, ¿vale? Pero al principio es fundamental tener lo que yo te decía antes, el bordón, el bastón del peregrino, que no me va a servir para aprobar. Yo me río mucho de las academias, de los preparadores. Es que nosotros hemos aprobado el 60%, no, perdón, no hemos aprobado nada, no hemos aprobado nadie. Tú habrás acompañado, habrás servido de ayuda puntual a
tus alumnos y seguramente haya sido para ellos importante, si ha sido un buen preparador, si te ha llevado una buena relación, pero más allá de eso, nada. Al principio sí yo recomiendo un preparador, una academia, cuanto más cercano mejor. Es cierto que hoy online, lo que hablábamos antes, hay muchas facilidades, que está trabajando, puede haber las clases grabadas, pues, pero yo siempre recomiendo que el que pueda ir a clases en vivo y en directo, que vaya, porque el ejemplo es, me pongo en mi casa a ver una película y me levanto 20 veces. Cuando voy al cine estoy focalizado en la película. Cuando estoy en la academia, cuando estoy con el grupo con los que estudio, unos se alimentan de otros, generan dudas, veo lo que ha preguntado este, veo cómo va, a lo mejor yo una cosa que no se me ha ocurrido la tengo, estoy más pendiente del preparador, no estoy pendiente de 20.000 cosas si estoy online. Que no puedo ir y es online, pues fantástico, porque es una herramienta que puedo utilizar, una clase grabada, pero yo siempre recomiendo que aparte del trabajo diario que lo hace uno en su casa, como hoy en día la academia es una clase semanal o 2 clases semanales, el resto pues tú lo dedicas en tu casa, pero es fundamental tener un preparador primer año para mí. Te digo, no es que te vaya a hacer la panacea, no te va, pero sí te van a resolver muchas dudas que si no, al final es tiempo que tú, si tienes que buscarlo por tu cuenta, estás perdiendo mucho tiempo. Entonces, una duda elemental, una consulta que a lo mejor es la clara, explicar el procedimiento de un recurso a la de vigilancia, o el régimen cerrado, o la fase del régimen abierto. A lo mejor tú te pones a leer, tienes la teoría, tienes la instrucción, tienes la ley, pero es que estoy perdido, es que no entiendo nada. Es como si yo me pongo a leer un tratado de medicina. Pues a lo mejor si el médico me explica, mira, si tocas aquí tienes el vaso, si tocas aquí tienes, si te duele aquí, y luego yo ya en el libro veo cómo se comunica el vaso, cómo se comunica el... Bueno, pues eso es fundamental. Y bueno, ya para finalizar, es cierto que bueno, la gente pregunta, en norma general, oye, dame una... Lo preguntan sobre todo mucho por los grupos, la gente, en Telegram, en WhatsApp. Oye, ¿qué academia me recomendáis? ¿Qué academia se me recomienda? Es que he escuchado, pues ahora mismo en prisiones tenemos un abanico muy amplio, muchísimas ofertas de academias, de preparadores. ¿Qué consejos le darías tú a ese opositor que, bueno, incluso el que está empezando o el que quiere cambiar de academia? A la hora de escoger una academia o un preparador, ¿en qué te fijarías tú para decidirme entre una u otra? Lo primero y más importante es que yo me sienta a gusto. Yo que voy a invertir tiempo, que voy a invertir dinero, me sienta a gusto en ese grupo, porque al final el grupo también es importante. Que el preparador o los preparadores, hoy hay magníficos preparadores, es cierto, o sea, en Granada, en online, en Madrid, en León, en el Puerto, podemos encontrar muy buenos preparadores. También es verdad que hay otras academias, otros preparadores que bueno. Pero yo tengo que ir, ver y probar. Si al final es ir, ver y probar. Esto no es un matrimonio, esto no es un contrato de que yo firmo aquí. Yo por eso siempre, que me perdonen las academias que trabajan de esta manera, pero yo siempre se lo digo a mis opositores. Estas academias que me hacen una oferta económica maravillosa siempre que firmo un año para ellos, este año paga esto y el año que viene ya hasta que aprueba es gratis. Yo de ahí huiría. O sea, yo voy, muchas te ofrecen una clase gratuita de prueba o ver el material, ver cómo trabajan, ver el profesor, lo que yo decía antes. Puede haber profesores que son auténticas eminencias en la teoría y es que a mí es que no conectan conmigo, es que no me entero con ellos. Y puede haber gente que a lo mejor es más mediocre, pero la forma de ser, la forma de interactuar, la forma transmite, yo me entero, yo complemento. O sea, buscar una preparación, un grupo, una academia, lo que tú creas, que tú te sientas cómodo y que sientas que estás aprendiendo, que estás mejorando, que no estás perdiendo el tiempo. A mí muchos alumnos me decían, es que voy a estar a la academia a determinada materia, vamos a poner penitenciario, por ejemplo, que es la que yo he dado más, ¿no? Yo que me aburro, que no me entero, es que ese no es tu sitio. A lo mejor ese preparador es el mejor del mundo, pero no conecta contigo. Entonces, cada uno tenemos un perfil y a lo mejor hay alumnos que conmigo se sienten muy cómodos y hay alumnos que llegan conmigo y dicen, a mí este tío no me gusta, este tío, bueno, esto no es un matrimonio. Entonces, tengo que ir. Es cierto que también te dicen muchos alumnos, es que a mí me gusta fulanito como preparador de esta materia, de esta academia, pero es que el otro preparador no me gusta. Ya, pero bueno, dentro de lo que haya, como esto es un cómputo, tengo que ver la evaluación global. La academia, sí es una academia, ¿no? Por ejemplo, la academia me gusta, las instalaciones son buenas, el grupo va con mi nivel, importante estar en un grupo que vaya con tu nivel. Así que me meto en un grupo, estoy empezando y meto un grupo directamente de supuestos avanzados, entonces me están hundiendo. Si yo ya tengo un nivel y me meten en un grupo de inicio en que estoy empezando a aplicar
que es un módulo de respeto, o que es el aislamiento provisional, que yo lo tiene, es que estoy perdiendo el tiempo. Entonces, eso es muy importante. Y luego yo sé que es más difícil, cuanto más pequeño sea el grupo, Mejor. mejor. ¿Por qué? Porque ya no solamente el preparador, es que el propio grupo, si el nivel es similar, hacen piña, unos tiran de otros, lo que comentábamos antes, te retroalimentas de otro que sabe más que tú, o que sabe distinto a ti, o que enfoca la materia de otra manera, que luego queda a estudiar, que queda a resolver dudas, y que al final es mucho más menos estudiar, te acompaña, te acompaña. Al final el que oposita es uno, el que trabaja es uno, pero ese acompañamiento, esa comunidad, hace mucho más fácil. Entonces, yo siempre recomiendo que hay muy buenas academias, que hay muy buenos preparadores, que veamos, que comparemos, tú como el anuncio de este que había antes de detergente, ¿no? Vea, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Pues si yo llego a una academia y creo que es la mejor del mundo, pero cuando llevo 2 clases, 3 clases, un mes, no pasa nada por cambiar de academia, porque ya como estoy aquí, ya es que ahora llevo, no, perdón, así que yo si aquí veo que mi rendimiento no es. Exacto. Y luego ya, bueno, complementar con la multitud que hoy en día hay, pues de plataformas de test, también lo que comentábamos antes, bueno, pues la formación que tú das, Sí. pues es importante y es complementaria. El saber planificar, el saber estudiar. Hay gente que no sabe. No. A lo mejor hay que enseñarla para que esa gente saque beneficio y saque rendimiento al trabajo que está haciendo en la academia, que son 2 cosas diferentes. Una cosa es adquirir conocimientos y otra cosa es cómo esos conocimientos los gestiono, cómo los adapto a mi situación personal y particular. Bueno, pues al final es un compendio de todo. Y al final también adaptarlo también a mi forma de aprender, que si me da mejor, memorizar, si me da mejor estudiar por lógica, tengo que ver si tengo memoria a corto plazo, si tengo mucha memoria de trabajo, si tengo mucha memoria visual, cómo juego con todos esos elementos para yo, como decía, conocerte a ti mismo, saber dónde están tus puntos fuertes, tus puntos débiles, y sacarse al final todo el provecho, todo el máximo provecho posible a uno mismo. Cómo estoy yo emocionalmente, si tengo autoestima, cómo está mi autoestima, si soy una persona que soy muy disciplinada, si me gusta superarme a mí mismo, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y iba a decir algo que se me ha olvidado. Y otra cosa. Que era otra cosa, que ya no sé yo por dónde iba, así que era referido, venía todo por el tema de la academia, claro, vale, ya me acuerdo. Hay mucha gente que, claro, nos fiamos mucho de las recomendaciones de otras personas. O sea, es como al final nos vamos a la academia que es más sonada, la que más se escucha, la que más recomendaciones tiene. Pero es que resulta que a lo mejor esa academia no te va bien a ti. Y al final hay incluso gente que se enfada cuando dice una recomendación mala. Oye, es que a mí no me ha ido bien. Es que no pasa nada. Oye, pues mira, por mi experiencia con esta academia, uno está diciendo que le ha ido muy bien, pero es que a mí no me ha funcionado. Claro. Y no quiere decir que la academia sea mala, sea mejor, sea peor. Simplemente que no se adapta a tus necesidades. Evidentemente, por eso es lo que yo comentaba antes, que la academia a lo mejor y los preparadores pueden ser muy buenos, pero no van con mi forma de ser, o yo no transmito, no me transmiten a mí, pues yo tengo que buscar otra cosa. Esto es como cuando vas a comprar un producto en Amazon. Claro. Me voy a la valoración. Este de 4,7 lo voy a comprar antes que este que tiene 4,1. Vale, pero es que a lo mejor el 0,3 que no le gusta este producto, yo estoy ahí. Y en el 4,1 que tiene menos valoraciones, o en el 3,5 estoy yo ahí. ¿Qué puede ocurrir? Es cierto, hombre, que si hay a priori buenas valoraciones de manera reiterada te están diciendo que hay un producto que está bien. Sí. Vale. Pero luego a lo mejor ese producto pues, no va conmigo. Entonces yo por eso digo que hay que ir a probar. Y hay que también preguntar, no el que escribe la valoración, sino ese día que vas a clase, hablas con los alumnos, hablas con los preparadores, porque eso te da también, no en el plano ya de conocimiento, sino cómo es ese preparador. ¿Cómo es ese preparador? Si ese preparador tú ves enseguida si se preocupa por el alumno, si no se preocupa por el alumno, la forma de hablarte, la forma de interactuar con otros alumnos. Yo también he tenido la suerte, ¿verdad?, que con los preparadores que yo he estado, pues han sido muy buenos preparadores de ellos. Entonces, si tú tienes compañeros que son muy buenos preparadores, tú también te enriqueces como preparador. Entonces, porque tú ves cosas que yo veía cosas en otros compañeros que preparaban otras materias que eran carencias mías. Entonces yo digo, este tío tiene algo que yo no termino de llegar. Voy a intentar aprender de este preparador. Entonces, al final, si el grupo de preparadores van a una, eso también es importante. O sea, no tenemos que buscar al mejor, tenemos que buscar el que sea el mejor para mí.
que no tiene que ser el mejor para todos. Evidentemente me puedo dejar orientar por la valoración de miles de valoraciones, o de cientos, o de muchos. Si todo el mundo dice, este tío es muy bueno dando clases, bueno, pues a priori este tío es bueno dando clases. Pero yo tengo que ir a comprobarlo, no me tengo que dejar fiar, no firmo un contrato de matrimonio. Voy a firmar un año con este tío porque esto es, vamos a ver, porque a lo mejor este tío que es muy bueno antes no lo es. Y ahora no lo es. Porque Ha no firmado ahora. dirección, se ha firmado. Efectivamente, está pasando, está dando 10 grupos en vez de uno, y ya el tío llega aquí con una máquina y se va. Que puede ocurrir muchas cosas. Seguramente si te dicen que es bueno, porque va a ser bueno, pero no tiene por qué. O sea, creo que cada persona somos un mundo. Y tenemos que adaptarnos a nuestras necesidades, a lo que yo necesito, y no pasa nada por cambiar de La forma de explicar. Hay alguien con una forma de explicar que vuelve atrás, vuelve adelante, más reiterativo, y a mí eso me va muy bien. A lo mejor si hay una forma de explicar para otro y dice, este tío repite mucho esto, vuelve mucho a lo general. Bueno, es que eso es lo que yo tengo que adaptar. Tengo que buscar la academia que se adapte a mí. Y como afortunadamente hay mucha oferta, seguro que hay una, no al 100%, pero que al 70 o al 80% va con mi forma. Esa es mi academia, ese es mi preparador. Y luego llegará un momento en que a lo mejor yo ya tengo un nivel de conocimiento suficiente, ya puedo intentar autogestionarme, conseguir un buen material, conseguir un buen temario, unos buenos temas, unos buenos supuestos. Y bueno, a lo mejor puedo tener una consulta puntual o apuntarme los últimos meses, que no hay que confundir apuntarse los 3 últimos meses en una academia con el opositor intermitente. Porque el opositor intermitente que solo estudia esos 3 meses. Pero hay opositores que tienen un nivel, que tienen ya, que pueden trabajar durante todo el año, y los 3 últimos meses o 4 meses me apunto a una academia que creo que es buena para el tema de supuestos, para reforzar test, para dudas puntuales de más nivel que ya yo soy capaz de resolver a lo mejor consultando material, pero pierdo mucho tiempo. Eso también hay que gestionarlo. Sí que al final hay que ser inteligente, en esta vida hay que ser vivo, pero el opositor también tiene que ser inteligente. Otro tema que es importante también, yo a los alumnos siempre me preguntan al principio, ¿y qué temas son los más importantes? Y yo siempre les digo lo mismo. Yo sé que aquí la oposición entra todo, de la primera coma a la última. Yo también, por ejemplo, en penitenciario, yo era muy de las instrucciones. Yo explico las instrucciones, ¿por qué? Porque si tú eres capaz de comprender la instrucción, te va a ser mucho más fácil luego memorizar la ley, comprender la ley y la situación. No por la propia instrucción, sí por esto. Vale, y una vez que yo ya me he estudiado todo el temario, ahora también hay que ser inteligente y saber qué temas tienen 40 preguntas de media y qué temas tienen 5 preguntas de media. Y a la hora ya de los últimos repasos generales, hay temas en los que yo tengo que sí o sí hacer hincapié, y otros en que los puedo pasar más general. También hay que ser inteligente. O sea, evidentemente que hay que estudiar toda la materia, pero no tiene la misma importancia que el tema 4 de penitenciario que el tema 1 de penitenciario. Pues no tiene la misma importancia. Aquí al final va un poco por peso, o sea, Claro, me lo tengo que saber todo. Contenido, O sea, sí, todo, claro, pero con inteligencia. Con inteligencia. No puedo perder ningún tiempo en todo. Ya cuando tengo cuando tengo nivel, cuando ya voy preparado, sobre todo a la hora de los repasos, y tengo que repasar luego por bloques, no por temas, por bloques. O sea, si hay un bloque que es el régimen abierto que ocupa 3 temas, los estudios ya los repaso en conjunto. Si hay un bloque que es el régimen cerrado, los recursos, el régimen disciplinario, lo estudio por bloques, porque me es mucho más fácil. Yo no me cuadriculo a los temas es una ayuda. Al final lo mejor es estudiar la ley pura y dura, pero eso sería una bola al principio. Después todos sabemos que el opositor, cuando ya está a punto de aprobar o ya tiene nivel suficiente, lo que más recurrente es el reglamento, la LOA, el Código Penal. Al final ya empieza a ir abandonando los temarios porque esa ayuda, esa muleta ya no te hace falta, ya llegaría a la chicha. A la chicha. A la chicha, que a la chicha. Y bueno, Paco, ya terminando, amenazas con volver. Bueno, nunca se dice de esta bueno, ahora mismo estoy muy gusto sin dar clase, pero bueno, no descarto volver a clase, o no descarto ahora con las nuevas redes, todas estas cosas. Bueno, hay muchos temas nuevos para alguien que le guste la docencia, que pueda servir de ayuda, que a lo mejor no es un preparador al uso, pero bueno. Me atrae el tema de plantearme a lo mejor algo, eso, bueno, de interactuar o de explicar, como te he dicho antes, o de resolver dudas o de explicar por generalidad de conceptos, régimen cerrado, régimen abierto, permiso, tener vídeos. Eso me atrae, más que incluso ya muchos años preparando, pero que me estoy muy gusto sin hacer nada. Que también... Paseando mis perros, vivir. También apetece de vez en cuando vivir, que aparte del trabajo de opositar siempre hay que vivir.
Pues Paco, un placer tenerte aquí, yo encantada de verdad, bueno, como me ha dicho, ha sido mi preparador, no poder estar más agradecida, bueno, yo creo que es un sentimiento que compartimos todos los alumnos que hemos pasado por tus manos, es como... De hecho, le preguntaba, oye, voy a hacer una entrevista a Paco, ¿qué pregunta le haría, qué preguntas les puedo hacer? ¿Qué les gustaría preguntarle a él? Digo, ya que nos hacía, nos levantaba, nos preguntaba el interrogatorio a mano alzada, que nos hacía sufrir muchas veces. Y bueno, pero al final te genera esa ganas de ir a clase, de conectar, y nada, poder darte las gracias de verdad, y creo, como ya te digo, que hablo en nombre de toda la gente que hemos pasado por tus manos. Gracias por ser ese bastón, por ayudarnos, por acompañarnos en esos momentos, y nada más que añadir, un placer, como ya digo, que me haya acompañado esta tarde, y sobre todo que dé a conocer a todos nuestros alumnos, nuestros futuros compañeros, un poquito más de tu experiencia, de cómo escoger una academia, que creo que es importante, de qué cosas tengo que valorar a la hora de escoger un preparador, y por qué me decido, por qué me decanto, porque son dudas que al final tenemos mucho. Así que muchísimas gracias por esta tarde, y bueno, muchísimas gracias a todos vosotros por acompañarnos. Para todos vosotros, soy Cintia Valle, preparadora personal, y si quieres conocer más historias de superación personal y quieres aprender más técnicas sobre cómo afrontar tu proceso de oposición, suscríbete, porque este es tu canal.